Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Agencia Ciudadana de Noticias. Hoy, antes de empezar, queríamos mandar un enorme saludo a toda esa gente que se ha puesto hoy delante de la policía y ha sufrido su violencia tratando de parar un desahucio. Sois grandes. Y a los señores de azul les diría que no hace falta que salgan tan sobremotivados de casa, que de verdad, un poquito más tranquilos y se lo agradecería a todo el mundo. Dicho esto, el programa de hoy va sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, o como se llama comúnmente, la Ley Mordaza. El señor Fernández Díaz nos dijo, y se quedó tan ancho, que los ciudadanos de bien no deberían estar preocupados. Flipa, porque hay miles y miles de ciudadanos que están realmente preocupados, porque tienen la malísima costumbre de, pues eso, poner sus cuerpos entre la policía y una familia para que ésta no se vaya a la calle. También los hay que se meten en hospitales y los ocupan para reclamar una medicación que puede salvarles la vida y el gobierno les niega. Hay otros delincuentes que les da por salir a la calle a reclamar derechos tales como salud, educación o incluso los abuelos que reclaman que no les estafen con las preferentes. Luego también estamos nosotros, que somos tan terroristas que nos gusta, fíjate tú, el derecho a la información y que creemos que debemos contar lo que ocurre en las calles. Además, también de poder mostrar cuando la policía hace una mala praxis y hay un abuso de violencia contra la ciudadanía, o lo que decimos vulgarmente, se pone a dar hostias a diestro y siniestro. Muy bien. Pues, además de todo esto, ahora el PP y el PSOE les ha dado por firmar un pacto en el que todos somos terroristas. En fin, yo el único terrorismo que veo realmente ahora mismo es el que ejercen ustedes, señores del Gobierno, contra el pueblo. La ley Mordaza, pues la ley Mordaza es una ley hecha expresamente para luchar contra la gente que se está solidarizando, que no se está quedando cruzada de brazos viendo cómo desahucian a sus vecinos y que quiere un cambio. En ese sentido, lo que vamos a hacer es seguir luchando, vamos a seguir defendiendo derechos fundamentales como el de la vivienda a través de la movilización pacífica pero inflexible. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es conocer mejor nuestros derechos, vamos a tener que reflexionar mucho más sobre cómo adaptamos las formas de protesta a la nueva situación, pero la lucha, por supuesto, va a seguir. A nosotros nos va a afectar, suponemos, en que nos van a venir a multar a todas las puertas de todas las casas donde vamos habitualmente todos los días. Porque así como hoy hemos venido a las 8 de la mañana aquí y ahora nos vamos a las 11 de la mañana a otro sitio, pues nos multarán a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana y no sabremos con cuánto. Pero bueno, las casas de la gente las tenemos que seguir defendiendo y nos seguiremos poniendo en la puerta de la misma manera, por lo menos yo, de la misma manera que nos estábamos poniendo antes, porque lo que no es justo es que nos arranquen las casas para que se queden vacías o para que sigan especulando con las mismas casas que ya es imposible que podamos seguir pagando. Hombre, yo creo que deberíamos seguir haciendo lo mismo, que la ley Mordaza no nos debe de asustar. A mí particularmente no me asusta porque yo he vivido también bajo el franquismo. Entonces lo de la ley Mordaza esta, pues me parece algo light. Que va a haber gente que se va a echar para atrás y demás, pues seguramente. Pero si hay que luchar, hay que luchar. Pues intentando que no cambie nada, vamos, intentando que cambie todo, pero sin cambiar nuestra forma de presentarnos. Como que en algún momento nos llevaremos un soponcio cuando nos lleve una multa de esas brutal, pero yo creo que cuando uno cree en lo que está haciendo, pues hay que arriesgarse. Pues muchas gracias. Menos mal que la gente no se rinde fácilmente. Hay que recordar que estas conductas que persigue el Gobierno han recibido muchas veces el aval de los jueces e incluso han llegado a retrasar desahucios que luego los jueces han anulado. Pero ¿en qué estado se encuentra la tramitación de esta ley? Lorena Ruiz nos lo cuenta. Buenas tardes, estamos hablando por teléfono con Lorena Ruiz, abogada de la Asociación Libre de Abogados y miembro de No Somos Delito. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, quería preguntarte, estamos haciendo el programa sobre la ley Mordaza y quería que nos dijeras en qué estado se encuentra, cuál es el estado de tramitación de la ley y cuánto le queda para que sea una ley aplicable, que tenga ya una aplicación efectiva. Bueno, pues ahora mismo está pendiente de aprobación en el Senado y si en el Senado se aprueba sin que se consiga introducir ninguna enmienda, en cuyo caso tendría que volver a ser debatida y votada nuevamente en el Congreso. Como digo, si esto no sucede y es aprobada en el Senado, la ley estaría aprobada y después pues se publica en el Boletín Oficial del Estado y se establece un plazo para la entrada en vigor de la ley. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Podemos estar hablando de un mes aproximadamente? Es que yo creo que esto es más una cuestión de voluntad política. Ellos tienen su agenda parlamentaria. En la página web del Congreso más o menos se supone que la ciudadanía podemos ir siguiendo cuál es el calendario de aprobación de las leyes. La realidad es que la información es bastante confusa, no es nada fácil seguirla en el Congreso y en este momento yo desconozco cuáles son los plazos que tienen señalados, pero previsiblemente será enseguida. Es previsible que esta ley y su efecto psicológico influya en algunas conductas a la hora de reprimir, protesta social y demás, pero ¿qué margen queda para atacarla o para confrontarla legalmente? Desde el punto de vista legal, ¿qué margen queda a la ciudadanía? Hombre, el problema que tiene la ley es que establece como conductas sancionables por la ley gran parte de las actividades de protesta que están declaradas perfectamente legítimas, perfectamente lícitas por las instituciones europeas, tan importantes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, si tú conviertes en ley un montón de conductas que, como digo, forman parte de un ejercicio saludable democrático y se convierten en conductas sancionables, desde ese punto de vista poco se puede hacer. Nosotros creemos, como plataforma No Somos Delito, que ahora les toca mover ficha, por ejemplo, a los grupos parlamentarios de la oposición o a la defensora del pueblo, que son quienes constitucionalmente tienen la potestad de poder formular recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esa sería una de las vías de atacar la ley. Otra de las posibilidades es llevar esta ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial para que sea el Tribunal de la Unión Europea quien dictamine si esta ley está en sintonía, es acorde con leyes de la Unión Europea tan importantes como la Carta de Derechos Fundamentales u otros tratados de la propia Unión Europea. Luego, por otro lado, pues también, por supuesto, según se vayan imponiendo sanciones individuales a personas, a manifestantes o a otros ciudadanos, pues siempre cabe la vía de entablar un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales que termine en el Tribunal Constitucional, que a su vez vaya pronunciándose sobre estos casos individuales. Pero ahí estamos hablando de un recorrido judicial bastante largo, de varios años, y bueno, yo lo que confío es que esta ley sea tumbada. Nosotros creemos que esta ley ha nacido muerta. Hace pocos días ha habido un acto en el Ateneo de Madrid en el que casi todos los grupos de la oposición, salvo el Partido Socialista y UPyD, han firmado un compromiso de derogar esta ley si llegan al gobierno en las próximas elecciones generales. Por tanto, yo confío en que se produzca este cambio político y que se derogue la ley, que será la manera más fácil y más lógica de poder atacarla, ¿no? Porque esas otras vías obviamente no paralizan el proceso, la ley se seguiría aplicando, obviamente. Claro, efectivamente, la interposición de recursos de inconstitucionalidad, si es que llegan a interponerse, o la interpelación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no suspenden la aplicación de la ley. La ley seguiría vigente. Moviéndonos a otro terreno, hemos escuchado mucho sobre la aplicación de la cadena, de la prisión permanente revisable. ¿Es también, va en serio, por así decirlo, o también es algo que nace muerto pero se está utilizando en este momento para desviar la atención respecto a la ley Mordaza, más estrictamente hablando? No, yo creo que este es un aparato, un paquete de medidas, de reformas legislativas que va
inexorablemente unido. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal van de la mano, porque por cuestiones técnicas de lo que se prevé en la ley es imposible la aprobación de la una sin la aprobación de la otra. Entonces, lógicamente, lo que están haciendo es llevar cursos paralelos. Yo creo que el Gobierno va completamente en serio cuando dice que va a aprobar esta reforma del Código Penal que contempla la cadena perpetua para delitos muy graves, como por ejemplo el delito de terrorismo. Sin embargo, a pesar de que esta creo que es una amenaza totalmente real y que va a ser una realidad en poco tiempo, en un mes, en dos, ya veremos, porque sigue más o menos el mismo camino que la ley Mordaza que antes he explicado, y yo creo que la aprobación va a ser muy a la par. Pero esta medida, sin embargo, es absolutamente innecesaria. En España ya tenemos, de hecho, una cadena perpetua. España es el país de la Unión Europea que tiene el Código Penal más duro, a pesar de que estamos a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos, y especialmente en la comisión de delitos violentos, que es para los que se contempla este tipo de sanción tan grave. A pesar de todo eso, como decía, España ya prevé una pena máxima de 40 años de privación de libertad y que se cumple de manera íntegra. No solamente la condena de 40 años, todas las penas en España se cumplen de manera íntegra, porque desde que tenemos el Código Penal de 1995, el que está vigente hoy en día, se suprimió lo que se llamaba la redención de penas por el trabajo. Es decir, que cuando los presos en la prisión tienen un trabajo, antes, con el Código Penal de la dictadura, el de Franco, se disminuía el tiempo de la condena cuando se trabajaba en prisión. Eso desapareció en el año 95 y las penas se cumplen íntegras desde el primer día hasta el último. En el caso, además, de los delitos de terrorismo, de pertenencia a organizaciones criminales, que son estos que tienen prevista una condena de 40 años, ni siquiera se puede disfrutar de beneficios penitenciarios como la libertad condicional, el tercer grado o los permisos de salida, sino que se cumple la condena de manera íntegra si así lo deciden los jueces, ¿no? Esto ya es una pena muy dura y, por tanto, hace completamente innecesario aprobar una medida como esta, ¿no? Que nos retrotrae a tiempos ilustrados prácticamente. Volviendo un poco, y ya para terminar, a la ley Mordaza más estrictamente hablando y sobre todo sus efectos. Se ha hablado mucho de, al llevar al convertir una serie de delitos en faltas y dejarlo en la vía administrativa, se ha hablado mucho del policía convertido en juez. No sé si ocurre al contrario también, como hay muchas cuestiones que pasan a ser penales, no sé si también se prevé o se puede temer que la presunción de veracidad de los policías también se meta en el derecho penal y esa presunción de veracidad pese más que las pruebas, si van las cosas en ese sentido. Pues bueno, desde ese punto de vista no está prevista en la reforma legal esa presunción de veracidad, no está puesta negro sobre blanco. Cosa distinta es lo que cotidianamente podemos ver que sucede en los tribunales, como recientemente decía mi compañero abogado también, Gonzalo Boye, en relación con este asunto que ha causado tanta alarma social del documental de lo que sucedió en el 4F. Gonzalo Boye decía, el problema es cuando los jueces convierten un atestado policial, lo elevan a la categoría de sentencia, obviando por completo todas las pruebas que se practican en un juicio o incluso no permitiendo que se practiquen, ¿no? Es decir, aquí el problema es que no es necesario introducir la presunción de veracidad de la policía en el ámbito penal como si existe en el administrativo, porque en muchas ocasiones, como digo, a pesar de las pruebas que se practican en juicio, los jueces ya elevan a la categoría de sentencia el contenido del atestado policial, incriminatorio hacia la policía. Por otro lado, tampoco es que se introduzcan nuevas conductas en el ámbito penal, lo que se hace es eliminar las faltas penales, las que son de contenido, las faltas contra el patrimonio, por así decir, que son las que constituyen el grueso más importante de las faltas, las que se cometen con mayor frecuencia, el Gobierno las convierte en delito leve. Y las otras infracciones, las otras faltas, pasa a sancionarlas en vía administrativa, con el problema que ello tiene, efectivamente, de que quien impone la sanción es juez y parte. La Administración es, por un lado, la parte agraviada y, por otro lado, es quien impone la sanción. Si el ciudadano no está conforme con la imposición de esa sanción, tiene la posibilidad de recurrir ante el juez de lo contencioso administrativo, pero aquí está la trampa, se encuentra con la fantástica ley de tasas
que hace en muchas ocasiones imposible que los ciudadanos puedan litigar por el elevado coste de las tasas, que además no prevé la diferencia de renta de cada persona, sino que son universales, tienen el mismo importe para todo, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos y nada, seguiremos hablando y espero que con una mejor perspectiva. Muchísimas Estupendo. gracias, continuamos Muchas con el programa. gracias. Gracias a vosotros. Tanto en los medios de comunicación como en los ambientes más activistas se habla mucho de esta ley, pero hemos salido a la calle a preguntar qué es lo que sabe realmente la gente de ella. ¿Cree que hay mucha delincuencia y que es necesaria una ley de seguridad ciudadana en este país? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia. ¿Conoce la ley de seguridad ciudadana o también llamada ley Mordaza? Bueno, algo he oído y leído. ¿Conoce la ley de seguridad ciudadana o también llamada ley Mordaza? Más o menos. ¿Cree que es necesario una ley de seguridad ciudadana por el nivel de delincuencia que hay? Yo creo que sí. ¿No puedes protestar? ¿Y cree que es necesaria esta ley por el nivel de delincuencia que hay? No, yo creo que no es necesario aumentar las penas, ya había suficiente. Sobre todo yo creo que van dirigidas a la gente que se manifiesta, ¿no? Ahora la policía tiene más poder y puede detener a cualquiera en la calle o que les insulte o que no haga lo que ellos digan. Yo creo que les da mucho más poder a la policía. ¿Conoce la ley de seguridad ciudadana o también llamada ley Mordaza? No. ¿Cree que es necesario una ley de seguridad ciudadana por el nivel de delincuencia que hay? Sí. No estoy de acuerdo. No, porque encima que no tenemos trabajo y está la gente fatal, no puede ser. No estoy de acuerdo, no, imposible. Pues por ejemplo, el tema de desahucios, la posibilidad que hay ahora de las personas que vayan a oponerse al desahucio, pues de que sean encausadas por atentado contra la autoridad si hacen frente a la policía que va a sacar a la persona de su vivienda. Porque antes no había tanta delincuencia aquí. Y ahora ya a uno le da miedo salir por ahí para el centro. Tampoco la policía tiene que convertirse en juez. Los jueces son los jueces, ¿no? ¿Qué le parece que la nueva ley impida también que se pueda grabar a un policía cuando está trabajando pues, en un desahucio o en cualquier lugar de la calle, que impida que se grabe al policía? Pues me gusta que lo graben, porque están haciendo muchas cosas escondidas. Están dando palizas sin que otros lo veamos. ¿Cree que vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el de manifestación? Pues sí. Las intenciones del gobierno no son las que aparenta, no es lo que dice la ley en su preámbulo, sino que seguramente es restringir libertades, porque es lo que seguramente iba en su programa oculto, en su agenda oculta de las elecciones de 2011 y que ahora están sacando a relucir en los últimos meses, tal vez para conseguir que el electorado más fiel pues no les abandone. Es una huida hacia adelante, en definitiva. Pues ley Mordaza, claramente. No va para asegurar, no sé, al PP, que es el gobierno, el que gobierna ahora, que tiene miedo a la calle y a la gente, a los ciudadanos, de que opinen y de que se manifiesten sobre todo, ¿no? Y le da mucho más poder a la policía y muchísimo, vamos, va a ser esto. Nuestro compañero Fernando, que es uno de las dos personas que salió a hacer las entrevistas, nos va a contar un poquito cómo vivieron aquellos momentos. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Fernando. Bueno, cuéntanos un poquito qué sensación sacaste. Mira, al preguntar a la gente, la sensación que hemos tenido es de poco conocimiento sobre esta ley. Parece que los medios, pues algunos han publicado cosas, pero lo fundamental de las leyes, los artículos, la gente se los conoce muy poco. Y luego los que la conocen, pues a lo mejor no la aprueban. Una parte no la aprueba, pero vamos, lo básico, la impresión que yo me he llevado es que la ley no es conocida por la amplia mayoría de la gente. En la entrevista vemos que hablan como, cuando les preguntáis que si hay delincuencia, la gente dice que sí, ¿no? Sí, mira, lo curioso es eso, que cuando le preguntas a la gente si cree que en España hay mucha delincuencia, pues la mayoría dice que sí. Pero luego al hablar de la ley ya no la aprueban, o sea que yo pienso que es porque la gente siempre está predispuesta a decir que hay delincuencia. Y siempre tienen una historia de decir a mi pariente le pasó esto y bueno, cosas así, pero
pero cuando les hablas en concreto de la ley, de algún artículo, pues no están de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Pues para hablarnos de la ley Mordaza muchísimo mejor de lo que yo pueda hacer, tras este vídeo nuestro compañero Javi estará con Carlos y Sonia y os lo contará mejor. Damos paso al vídeo. Compañeros y compañeras, estamos aquí porque no estamos dispuestos a tolerar ninguna mordaza más a la sociedad española, para decir alto y claro que no tenemos miedo a ejercer nuestros derechos, que la ciudadanía los va a seguir defendiendo y que no daremos ni un paso atrás. Estamos aquí para decir alto y claro que no vamos a permitir ni las multas desorbitadas de la ley Mordaza, ni la consideración de delincuentes como pretende la reforma del Código Penal para quienes protegen el Estado democrático de derecho, así como los derechos humanos en el Estado español. Somos muy conscientes que las decisiones que se han estado tomando en el Parlamento no responden a las necesidades que demanda la ciudadanía. Ahora, cuando el pueblo organizado se levanta para proteger los derechos fundamentales que los representantes políticos nos han quitado, la reacción del Gobierno es criminalizarnos. Para ello, han diseñado la ley Mordaza, para frenar a la ciudadanía organizada y empoderada, amenazando de paso al Estado de Derecho, a las libertades de expresión y reunión pacífica, así como los derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social. No nos olvidamos del resto de partidos, el que está pendiente de firma, incluido el Partido Popular, si se quiere animar a firmar en contra de la ley Mordaza. ¡Con los terroristas! Harlem Shake. Buenas tardes, hemos traído para hablar, como ha dicho mi compañera, a gente que nos pueda aportar un poco más de luz sobre la ley Mordaza. Estamos con Sonia Olea de Cáritas y con Carlos Beneítez de No Somos Delito. La primera pregunta en relación con lo que se ha hablado es si estas medidas, esta ley Mordaza y otra serie de medidas que la acompañan, son conocidas por parte de la población, por la generalidad de la gente. A ver, bueno, hay un estudio de Abad que dijo que decía que había un 86% de gente que estaba en contra, que no veía la necesidad de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, pero también como contrapartida hablaban de un 40% de la gente que no conocía la ley, con lo cual ahí hay un fallo a la hora de que no hay una comunicación por parte de los medios de en qué nos afecta esto, y nos afecta en muchos aspectos, porque por ejemplo una de las cosas que comentaba antes el compañero era que la gente dice que tiene sensación de criminalidad, sin embargo estamos a la cola de criminalidad en Europa. No hay un problema real de criminalidad, lo que ocurre es que hay una doctrina del shock. Cuando tú coges y te vas a Sol, a Plaza de España, y te encuentras allí a la policía con una metralleta, te da sensación de miedo, de que te puede pasar algo cuando no hay una amenaza real. Desde el punto de vista vuestro, tenéis sensación de, más allá de los datos, de desconocimiento, de sí que hay conocimiento, la percepción de la delincuencia, ¿qué sensación tenéis? Bueno, nosotros, lógicamente, como trabajamos muchísimo con la población en exclusión, el tema de la delincuencia sí que lo tenemos claro, que no es cierto, no es real. De hecho, de los pocos cambios que hubo entre el segundo borrador de la ley Mordaza y el proyecto final, en los fundamentos de derecho, que al final es lo que importa, quitaron la expresión que esta ley se modificaba por petición del pueblo español. Eso se ha quitado, eso venía en el primer borrador, el segundo borrador, y luego ya lo quitan porque son conscientes de que la gente no tiene sensación real de que vaya a salir a una hora por la calle, por el pueblo, y le vaya a pasar algo como pasaba en los años 80. Esa sensación no existe y nosotros lo sabemos. Y luego todo el tema de la gente
que está en prisión, pues tenemos muy claro, porque nos toca acompañar esas realidades, que la mayoría de la gente que está en prisión, todavía en este estado, sigue siendo gente que proviene de la exclusión y proviene de la desigualdad. Es muy poquita la gente que está en prisión por otro tipo de delitos. La mayoría está por delitos, entre comillas, menores, que luego se van convirtiendo en mayores por las circunstancias, ¿no? Pero todavía el hecho de nacer en determinada familia puede llevarte a terminar en prisión, ¿no? O no ir nunca. Sin embargo, y bueno, es una pregunta quizá para ambos, pero no sé si vosotros desde el entorno activista, la excusa del gobierno, ¿realmente cuál es? ¿Cuál es la excusa del gobierno para aplicar tanto la Mordaza como...? Bueno, por una parte está el tema de los atentados de París y las últimas cosas que han ocurrido tanto en Australia como en otros países. Utilizan esa parte de esa herramienta del miedo, de la doctrina del shock que comentaba antes, para justificar una serie de medidas, porque su valor real es la dicotomía que hay entre libertad y seguridad. Entonces, justifican ese recorte de libertades en aras de una mayor seguridad que no es real, porque por un lado no hay problema de seguridad, lo dicen todos los informes, y por otro lado sí hay un problema de libertad que cada vez recortan más. Sí, no, si me permites, vuelvo a los fundamentos de derecho. Yo soy abogado y lo siento que se me nota. Es donde está todo siempre, ¿eh? El articulado al final es simplemente el desarrollo. En los fundamentos de derecho, ellos motivan la reforma de la ley, que lo quitaron aquello de que lo pedíamos los ciudadanos porque no era cierto, y luego lo motivan en que es una ley muy antigua, la ley de la patada en la puerta, y no es tan antigua porque algunos peleamos en contra de ella siendo mayores de edad, o sea que tampoco es tan antigua. Y lo justifican en eso y en que hay que aplicar directivas europeas y hay que aplicar sentencias del Constitucional. Y dicen, todas esas sentencias y todas las directivas europeas van a favor del ejercicio de la libertad. Y te hacen una fundamentación maravillosa de que hay que ejercer las libertades, de que en el Estado hay que... Y luego cogen y desarrollan toda la normativa, dejando a un lado la libertad de expresión, la libertad de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos después de la libertad de la gente que no tiene nada y que lo que le queda a la gente en exclusión es poder caminar por su ciudad y por su pueblo, también se lo quitan, en aras de la seguridad. O sea, toda la fundamentación es, vamos a ponernos al nivel de Europa, es una ley muy antigua, hemos entrado en la Unión Europea, y luego seguridad, seguridad, seguridad. En relación con esto, viene muy al caso además, porque quería preguntaros por cómo es el entorno. Cuando ya me estás adelantando un poco, que precisamente se han justificado un poco en cosas que vienen de la Unión Europea, en los países de nuestro entorno hay algo parecido, hay ya también tendencias hacia legislar en base a esa doctrina del shock, o qué es lo que ocurre. Bueno, en No Somos Delito pues tenemos abiertos muchos frentes, porque diariamente pues es una ley que está yendo con muchísima velocidad, con lo cual hay que estar analizando constantemente los nuevos textos que van saliendo, pero entonces no nos hemos dedicado a ese análisis en profundidad. Lo que sí que conozco es, por ejemplo, el caso en Estados Unidos de lo que fue la ley Rico. La ley Rico fue una ley que justificaron a través de la lucha contra la mafia, y al final para lo que se utilizó fue precisamente para todo lo contrario, para reprimir los movimientos que en aquella época surgían de derechos civiles de los homosexuales y de las mujeres. A ver, en el entorno tenemos que hacer dos diferencias. Una diferencia sería con el tema de libertades y derechos civiles, en el que estamos siendo, entre comillas, un caso impresionante que ha sido llevado a Naciones Unidas, ha sido llevado al Consejo de Europa, ha sido llevado al Tribunal de Derechos Humanos, porque el anteproyecto que teníamos de ley y el proyecto de ley que ha quedado al final, digamos que en derechos civiles es tremendo, o sea, es un paso atrás tremendo. Y luego en lo que sí que estamos muy acorde con el entorno es con el tema de limpiar las calles, ¿no? Se quiere acabar con la protesta, pero se quiere acabar también con la pobreza. Lo que sí que tenemos en el entorno muy cercano con la pobreza. Acabar o porque no quieren acabar con acabar con la gente, con la pobreza en las calles, ¿no? Con la expresión de la pobreza en las calles. Entonces, eso sí que es igual que es lo que está pasando en en Inglaterra, igual que lo que está pasando en países como Suecia y como Noruega, tan abiertos en el tema de derechos civiles, pero con el tema de la exclusión social tan duros, ¿no? Con ordenanzas municipales que penalizan el estar en la calle, o el caso ya severo de Hungría, en el que la segunda vez que te pillan en la calle, cuando te digo que te pillan en la calle, te hablo de una persona sin hogar, que está en la calle, pues con sus cosas, comiendo, bebiendo. La segunda vez que te pillan es un tema de infracción penal, es un delito que conlleva prisión.
Entonces, ahí sí que estamos en el entorno que estamos viendo de limpiar las calles y de que nuestras grandes ciudades pues no tengan nada que nos moleste, como decía antes la compañera periodista, a la gente decente. Que a la gente decente pues no nos moleste nada en la calle, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Lleváis una larga lucha, creo que vosotros lleváis una lucha más larga en el sentido de que por los colectivos con los que trabajé lleváis mucho tiempo. Vosotros quizá la vuestra se activa cuando empieza obviamente el peligro de esta ley, que lleva mucho tiempo. ¿Qué ha hecho No Somos Delito? ¿Qué cree que ha hecho para esa concienciación de lo que ocurre? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué cree que ha hecho bien? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, una de las cosas que hemos hecho, que fue la primera etapa de No Somos Delito, era la fase divulgativa. La gente no conocía lo que era la ley Mordaza, la gente no sabía de qué iba la ley Mordaza, entonces hizo un trabajo de divulgación, de ir a las asambleas punto por punto, a contar qué era la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que era el Código Penal, a explicarlo, y no solamente a través de lo que era la palabra como tal, sino a través de un grupo que tenemos dentro de No Somos Delito, que es el grupo de Teatro Denuncia, haciendo representaciones tanto en el metro como en la calle, como en parques, para llegar a la gente. Y luego ha llegado una segunda etapa ya de más movilización a raíz de, sobre todo fundamentalmente arrancamos más fuerte a partir del 10 de diciembre con el entierro de las libertades, con aquel cortejo fúnebre que organizamos, con la acción de Solfónica entrando en el Congreso el día del debate de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, el 20 de diciembre, con 36 convocatorias a nivel nacional e internacional, con convocatorias internacionales como pudo ser la de Nueva York o la de Uruguay. Luego el acto que tuvimos el martes pasado con los partidos de la oposición que estuvieron firmando el compromiso de derogación de la ley Mordaza. Y ahora pues nos planteamos el seguir actuando. Tenemos una nueva convocatoria ahora este sábado 14 de diciembre, también lo planteamos a nivel nacional. Llevamos de momento 12 convocatorias, pero ahora es el momento en el que crece exponencialmente. Luego también, como comentaba antes la compañera, la Comisión Telefónica, ver de qué manera podemos trabajar el recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Y también hay una cosa que queremos ver cómo trabajar, es una campaña a nivel internacional de pedida de auxilio, entre comillas. He hablado antes de No Somos Delito como si vosotros estuvierais fuera, pero en realidad se integra por muchos colectivos. ¿Ha habido quizá ese fallo de que todo esto va muy orientado hacia el activismo y vosotros quizás aportáis esa parte de la pobreza, de que se ha dejado de a lo mejor difundir cómo afecta a esas otras realidades que son más cotidianas y que no son tan políticas o tan de derechos civiles? Yo creo que No Somos Delito lo ha hecho estupendamente y además ha sido un aprendizaje muy grande para entidades que llevamos muchísimos años, porque la parte fundamental es la pedagógica. Y de hecho nosotros ahora que estamos esperando el post de la ley Mordaza, le comentaba antes a Carlos que lo que nos preocupa ahora van a ser las ordenanzas municipales, cómo las ordenanzas municipales van a aplicar esa prohibición, que no hemos entrado a la norma, pero digamos que la gente a la que nosotros acompañamos va a estar muy afectada, la gente que está en situación de adicción, que va a estar muy penalizada económicamente, las mujeres y los hombres que están en situación de prostitución, que también van a tener una situación muy, muy compleja, con registro de infractores, con múltiples y múltiples multas a las que si tienes que recurrir tienes que pagar una tasa, y las personas sin hogar. Toda esa gente, el post de la ley Mordaza, cuando se desarrolle todo luego en la ordenanza municipal, vamos a ver hasta dónde se aterriza la expresión de un artículo grande, hasta dónde luego cada municipio lo va a aterrizar en el cotidiano y qué va a ser la sanción que te van a poner, porque ahí te dan un abanico de posibilidades, ¿no? Vamos a ver luego los municipios lo que hacen. Y ahí la labor pedagógica es esencial. Lo que No Somos Delito nos ha aportado ha sido un lenguaje fresco, un lenguaje cercano, un lenguaje diferente de cómo acercarte a la gente a través de la creatividad, y yo creo que ha sido muy interesante. El problema también es lo que no queremos escuchar. No hemos hablado de lo que no queremos escuchar. Hoy en día la información llega por todos lados, llega por Twitter, llega por Facebook, en YouTube puedes encontrar montones de vídeos que han hecho los No Somos Delito y otras entidades. RIS ha hecho una formación también tremenda en todo este tema, y el rollo es que no, a lo mejor es verdad que no sabemos llegar, que seguramente, pero también es verdad
que no queremos escuchar o no nos toca todavía. Ya nos tocará. Es que, ¿a qué te refieres? Aquí un poco como que no queremos ver lo que se nos viene encima, preferimos pensar que... Hombre, porque es un paquete tan grande, que si asumimos lo que nos está pasando, pues es muy duro, ¿no? Porque esto es un paquete entero, es un paquete que ha afectado a normativas en vigor, la normativa de tasas, en la reforma de régimen local, donde servicios sociales ya no va a estar en poder de tu trabajador social de tu municipio, y todo eso amplíalo al tema de salud. Se ha quitado la salud universal en contra de lo que manda Naciones Unidas, y luego métele el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Mordaza, etcétera. Entonces eso es un pack tan grande que si la ciudadanía asume lo que tiene encima, pues claro, a veces es mejor decir, mejor no voy a hacer como que no me estoy enterando de lo que está pasando, ¿no? Por ir completando un poco el panorama y mirar hacia adelante, y esto ya va para ambos, ¿qué queda por hacer? Me refiero a eso, mirar hacia adelante y decir en qué vías, en cada uno en el espacio en el que trabajáis, qué queda, no sé si tanto a vosotros a corto plazo, para la gente que... A ver, nosotros, ¿qué queda por hacer? Queda mucho, queda seguir movilizándose, queda una vez previsiblemente que si aprueban la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenemos un compromiso de derogación firmado por la oposición, pues una vez haya un cambio de gobierno, que probablemente y con toda seguridad va a haber, exigir a los firmantes que cumplan ese acuerdo, seguir con la labor pedagógica y seguir con la labor en las calles, porque al final lo que nos están diciendo con esto, para mí, significa básicamente... me molestáis porque lo que estáis haciendo en las calles sirve, y como sirve voy a prohibirlo. Si no sirviera no se molestarían en prohibirlo. Yo creo que también la labor de observatorio es fundamental. O sea, la labor de cuando ya entre en vigor la ley de protección a la seguridad ciudadana, que nos cuesta mucho decirlo porque además es larguísimo y además no está claro lo que quiere decir, ¿no? Cuando ya entre en vigor, bueno, lo primero, estamos trabajando en conjunto, y esto está muy bien, que abogados y abogadas de todas las entidades sociales, cada una de una manera y de otra, que no tenemos nada que ver, digamos, en lo programático, nos estamos uniendo para poner nuestra sapiencia jurídica en ver qué es inconstitucional. Y poder planteárselo a quien puede poner el recurso, porque nosotros lamentablemente no podemos, ¿no? Y luego toda la labor de observatorio, de que cuando empiecen a sucederse las lesiones a los derechos humanos, que a nosotros nos parece que va a pasar con la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, entre nosotros también nos lo contemos, y entre nosotros, quien pueda, de las maneras que puedan, cada entidad puede de una manera, podamos hacer litigios estratégicos, llegar a Estrasburgo. Esto antes parecía imposible, pero ahora ya hemos llegado 3 o 4 veces con el tema de las hipotecas. Entonces sí que se puede llegar a los tribunales de derechos humanos, y todavía más allá. Todavía tenemos los pactos económicos y sociales de derechos a los que también podemos ir, porque entró en vigor el año pasado la posibilidad de hacer litigio estratégico en este punto. Sí, la verdad es que si hablar de Estrasburgo y parece son cosas que parece que quedan como muy lejos, pues y muy tal, y ya no quedan mejorado. lejos, ya no quedan lejos. Bueno, vamos a ir cortando. Me queda poco más que deciros que, bueno, salvo que queréis aportar algo más que os parezca fundamental y tal, si deciros que tenéis este plato abierto. Ojalá nos viéramos en poquísimo tiempo para celebrar todo lo que se haya hecho bien porque se haya tomado esta ley. Cualquier cosa que queréis comunicar, como no somos delito, como... Recordarlo del 14. La parte de recordar lo del 14, que tenemos aquí en Madrid, la manifestación sería a las 12 desde Plaza de España hasta Sol, y luego pues a nivel nacional estamos sacando ya la cartelería con las distintas convocatorias, y rogar pues al resto de localidades que también convoquen sus marchas, que es importante, que todo suma. Y me gustaría también puntualizar una cosa, que es el tema de una cosa que ha comentado ella, que es, lo llaman Ley de Seguridad Ciudadana, pero a mí me cuesta creer que esto sea algo de seguridad ciudadana, por varios artículos que están incluidos. Uno de ellos dice que se te podrá sancionar con una multa de 100 a 600 euros por colgar una bandera no oficial o una pancarta en la ventana de tu casa. ¿En qué afecta eso a la seguridad de un ciudadano, en primer lugar? En segundo lugar, el uso no autorizado de imágenes o datos personales de la policía en acto de servicio y su difusión. Entonces, a mí me cuesta creer que el coger y hacer la salvaguardia que hace la prensa de todas las tropelías que hacen, me cuesta creer que eso vaya en aras de la seguridad. Bueno, eso lo combatiremos desde aquí en la parte que nos una toca. cosita muy corta y que no la hemos comentado porque se nos ha pasado, pero es que hay una clave, y es que hasta ahora la cosa estaba muy chunga, pero podíamos ir al juez.
Y el juez, quieras que no, es una garantía. Nos guste o no nos guste, o nos guste otro sistema, pero yo personalmente me fío mucho de los sistemas donde hay un juez y un fiscal que me garantiza. Ahora, con la modificación del Código Penal, desaparecen las faltas, muchas de ellas pasan a ser infracciones administrativas, y el problema es que ante una infracción administrativa yo no tengo juez, yo solo tengo un funcionario o una funcionaria que establecen, además, lo que dicen tiene mucho más fuerza que lo que yo digo. Yo tengo que probar, tengo que hacer la prueba contraria, y ya no tengo un juez que esté delante al que yo pueda recurrir y que pueda escucharme y ante quien yo pueda defenderme. Esa clave es fundamental. ¿Cómo pasamos a un sistema donde el derecho humano de acceso a la justicia está cada vez desapareciendo más? Ese aporte me parecía importante recordarlo. Pues sí que lo es, y nada, insisto, gracias. Aquí tenéis el plato abierto. Gracias a vosotros. Gracias por haber venido a difundir esto y por seguir trabajando. Tú te vas ahora corriendo a la asamblea de No Somos Delito para preparar estas acciones futuras. Y nada, gracias por estar aquí. Esperemos que os haya resultado interesante y como digo, que podamos hacer más programas en un futuro, estoy pensando en que se haya tirado esta ley. Gracias a todos. Gracias.